El rey Salomón y los secretos de la magia antigua. ¿Qué es lo que la Biblia nunca te dijo? Salomón, el sabio y próspero rey de la Biblia, ha sido una figura venerada durante siglos. Pero ¿qué pasaría si os dijera que no solo era un gobernante sabio, sino también un maestro del conocimiento oculto y de poderes prohibidos? La historia tradicional de Salomón, hijo de David, lo retrata como un hombre dotado de sabiduría divina para gobernar, pero hay algo mucho más profundo detrás de su figura. Los libros de Salomón, textos que no fueron incluidos en la Biblia, hablan de sabiduría oculta, pactos con espíritus e incluso de la magia que utilizaba para controlar fuerzas más allá del entendimiento humano. Pero, ¿qué hay detrás de toda esta magia y sabiduría? ¿Cómo podría un hombre considerado santo involucrarse en prácticas ocultas? ¿Y por qué la Iglesia decidió guardar silencio sobre estos detalles de su historia? Hoy profundizaremos en los secretos prohibidos de Salomón y descubriremos la verdad que los textos antiguos intentaron ocultar. El libro de Salomón, también conocido como el Claviculus Salomonis o clave de Salomón, es uno de los manuscritos más enigmáticos vinculados al rey bíblico. Este texto, que se remonta a la Edad Media, detalla rituales mágicos, invocaciones de espíritus e incluso pactos con entidades sobrenaturales. A diferencia de la imagen tradicional de Salomón, como un hombre devoto y fiel a Dios, el clavículo lo presenta como alguien capaz de manipularlas en fuerzas cósmicas y controlar a los demonios. No solo usó la sabiduría para gobernar, sino también para dominar lo sobrenatural. Según el texto, Salomón tenía un anillo mágico, otorgado por Dios, que le permitía mandar sobre espíritus y demonios, así como controlar las fuerzas de la naturaleza. Pero ¿cómo podría un hombre tan conectado con lo divino ser descrito como un practicante de magia negra y lo oculto? ¿Realmente tuvo acceso a un conocimiento prohibido o la Iglesia distorsionó su historia para ocultar su verdadera naturaleza? Salomón no era solo un rey, sino un mago, un hechicero con el poder de alterar la realidad. Pero ¿de dónde vino este poder? Si de hecho convocaba espíritus y tenía control sobre ellos, ¿cuál era la fuente de esta sabiduría secreta que poseía? La pregunta que surge es, ¿por qué los textos oficiales omitieron esta parte de su historia? El anillo de Salomón es uno de los artefactos más misteriosos de la historia religiosa. Descrito como un anillo mágico, se decía que había sido dado directamente por Dios para permitir a Salomón tener control sobre los demonios y los espíritus. En la tradición judía, el anillo se considera el símbolo del sello de Salomón, un emblema utilizado para sellar pactos y contratos con el mundo espiritual. Este símbolo, compuesto por dos formas geométricas, el pentágono y el hexágono, supuestamente era capaz de abrir portales a otras dimensiones. Pero hay algo más siniestro detrás del anillo. No fue entregado únicamente con fines divinos. En el libro de Enoc, que también describe la relación de Salomón con lo oculto, hay menciones de cómo el rey usó el anillo para invocar demonios y seres de otra dimensión. Estos seres le habrían otorgado inmensos poderes, pero también le habrían exigido un precio. ¿Qué tuvo que sacrificar Salomón para obtener este poder? Y lo más intrigante, ¿qué pasó con el anillo después de su muerte? ¿Alguno de estos poderes fue transferido a quienes vinieron después de él? ¿O el anillo se mantuvo en secreto, posiblemente para evitar que otros siguieran los pasos de Salomón? La Iglesia, a lo largo de los siglos, siempre ha intentado silenciar estas historias sobre el anillo de Salomón. Pero si el anillo realmente existió, ¿qué secretos guarda? En varias tradiciones religiosas, el nombre de Salomón está asociado con prácticas ocultas, como la invocación de espíritus y la realización de rituales de nigromancia. Los relatos bíblicos y apócrifos mencionan cómo el rey, en un momento,
Determinado de su vida, recurrió a lo oculto y buscó respuestas en el más allá. En su corte, Salomón habría reunido a hechiceros, magos y sacerdotes de diferentes culturas, con el objetivo de adquirir una sabiduría prohibida que trascendiera los límites humanos. En el libro de Enoc, Salomón aparece como una figura central en los rituales que involucran espíritus de la tierra y el cielo. Se dice que poseía el don de conversar con los muertos y utilizaba este poder para obtener sabiduría divina. Pero, ¿por qué la Biblia nunca menciona estas prácticas en su historia? Algunos eruditos sugieren que la Biblia, en su forma más pura, fue escrita para proteger la imagen del rey Salomón como el rey sabio y justo que fue bendecido por Dios. Sin embargo, cuando uno mira más allá del texto oficial, el rey aparece como un hombre que se ha enredado con fuerzas que escapan al control humano. Y lo que es aún más intrigante, Salomón utilizó estos poderes ocultos para obtener sabiduría que luego compartió en textos secretos. ¿Podrían estas sabidurías perdidas ser las mismas enseñanzas mágicas que la Iglesia ha tratado de erradicar a lo largo de los siglos? O tal vez este conocimiento permanece oculto hasta el día de hoy, en círculos secretos que entienden la verdadera naturaleza del poder que poseía Salomón. Entre los textos más ocultos vinculados a Salomón se encuentra el Ars Goetia, uno de los libros que componen la clave menor de Salomón. Este libro contiene invocaciones detalladas e instrucciones sobre cómo controlar a 72 demonios poderosos, y se dice que Salomón usó estas invocaciones para obtener poder sobre los espíritus malignos. Según el texto, Salomón usó su sabiduría para esclavizar a estos demonios, obligándolos a realizar su trabajo y proporcionarles riqueza y poder. Cada demonio, con su propia jerarquía, quedaría subordinado al rey, y Salomón los controlaría con el anillo mágico que poseía. No solo los utilizó para obtener favores materiales, sino también para manipular acontecimientos sobrenaturales, haciendo que su ciudad floreciera y su reino se expandiera. Pero ¿qué pasó realmente con los 72 demonios de Salomón? Sabemos que el rey murió, pero muchos creen que estos demonios no han desaparecido. Salomón, al morir, selló su sabiduría en una dimensión oculta, con los demonios que él comandaba, esperando un nuevo amo. Si estos poderes todavía existen, ¿quién posee este conocimiento hoy? El hecho de que la Iglesia censurara estas prácticas sugiere que Salomón, además de rey y profeta, era también un maestro de sabiduría prohibida, porque esta parte de su historia se mantuvo en secreto y nunca se mencionó en las escrituras oficiales. Una de las mayores revelaciones sobre Salomón involucra su relación con los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, mencionados en el libro de Enoc. Estos seres, que descendieron a la tierra y enseñaron a la humanidad artes prohibidas como la astrología, la metalurgia y la magia, tienen una conexión directa con el poder de Salomón. Según algunas tradiciones, Salomón no solo invocó a estos espíritus, sino que también se asoció con los vigilantes de una manera que trascendió lo normal. Él tenía conocimiento de los secretos guardados por los ángeles caídos, los mismos seres que fueron desterrados por Dios debido a la corrupción que trajeron al mundo. Salomón, con su sabiduría sobrenatural, supo acceder a esta fuente de conocimiento y utilizarla para sus propios fines. Pero, ¿por qué Salomón se involucró con los vigilantes? ¿Sabía más de lo que estaba dispuesto a revelar? Algunos teóricos sugieren que Salomón no solo aprendió magia de los ángeles caídos, sino que también adquirió conocimiento oculto sobre los propios ángeles, lo que lo convirtió en una figura central en los misterios ocultos. Esto explicaría su capacidad para comandar espíritus y controlar demonios,
ya que poseía un poder que provenía de más allá de la esfera humana. Al mismo tiempo, ¿por qué la Iglesia y los textos bíblicos guardan silencio sobre estas conexiones con los ángeles caídos? ¿Fue Salomón, en su dominio sobre los espíritus, el mago más grande de todos los tiempos, o fue simplemente un hombre utilizado por los mismos ángeles caídos para lograr algo más allá de nuestra comprensión? Después de la muerte de Salomón, su legado se mantuvo en silencio durante siglos. Sus enseñanzas y su poder sobre los espíritus fueron ocultados por aquellos que controlaban la Iglesia y el gobierno para asegurar que el conocimiento prohibido no se difundiera. Pero los secretos de Salomón no desaparecieron por completo. En textos secretos como el libro de Tobías y en prácticas ocultas como la alquimia y la cábala, hay referencias que sugieren que las claves del poder de Salomón todavía eran buscadas, especialmente por aquellos que querían manipular fuerzas sobrenaturales para alcanzar el poder absoluto. Algunas leyendas sugieren que la verdadera sabiduría de Salomón se guardaba en antiguos grimorios, transmitidos secretamente a través de órdenes ocultas y sociedades secretas como los masones y los templarios. Pero, al tratar de rescatar este conocimiento, muchos comenzaron a darse cuenta de que esta sabiduría puede ser más una maldición que un regalo. Los hombres que intentaron utilizar la magia de Salomón terminaron siendo consumidos por ella, perdiendo su humanidad o corrompiéndose. Si la magia de Salomón era tan poderosa, ¿realmente la poseía de manera divina o estaba de alguna manera atado por fuerzas que no podía controlar? Los secretos que ocultó aún siguen vivos en textos prohibidos y leyendas ocultas. Salomón, al buscar el poder absoluto, selló su propia maldición y, por extensión, la de todos los que intentaron revivir sus enseñanzas. ¿Quién tiene este poder hoy y qué podría pasar si fuera liberado nuevamente? A pesar de su inmensa sabiduría y poder, la vida de Salomón no terminó sin tragedia. Su caída fue tanto espiritual como política, y las Escrituras revelan que en sus últimos años se apartó de los caminos de Dios. La Biblia menciona que Salomón se casó con muchas mujeres extranjeras, y esto condujo a la adoración de dioses paganos y al uso de magia prohibida. Pero lo que la Escritura no nos dice es el peso del poder que adquirió Salomón. En los últimos años de su reinado se entregó aún más profundamente a lo oculto, buscando controlar fuerzas que estaban más allá de la comprensión humana. La conexión de Salomón con espíritus y entidades poderosas lo alejó de su verdadera fe, y esta fue una de las razones por las que su imperio comenzó a desmoronarse. La división del reino de Israel en dos partes, el reino del norte y el reino del sur, simboliza su caída y el desmantelamiento del imperio que tanto había costado construir. Pero la gran pregunta que queda es, ¿sabía Salomón que al manipular estas fuerzas sobrenaturales se estaba condenando a sí mismo y a su reino? Pagó el precio por usar conocimiento prohibido al permitir que su imperio se derrumbara. Si la magia de Salomón tenía tanto poder, ¿por qué no usó esos poderes para salvar lo que había construido? Aunque Salomón fue una figura central en muchos textos sagrados, la Iglesia siempre ha tratado de mantener en silencio sus prácticas ocultas. No es casualidad. La Iglesia sabía que la verdadera historia de Salomón amenazaba su propia estructura de poder. Si Salomón poseía magia que le daba control sobre los espíritus y las fuerzas cósmicas, esto ponía en duda la autoridad divina que la Iglesia afirmaba tener. Estudios revelan que durante mucho tiempo, las escrituras que mencionan el ocultismo de Salomón fueron suprimidas o distorsionadas para mantener la narrativa de un hombre santo y devoto.
Los libros de Salomón que hablan de su sabiduría oculta fueron excluidos de la Biblia oficial por una clara razón. No convenía a la Iglesia mostrar a un rey que usaba la magia para obtener poder. Pero, ¿por qué la Iglesia estaba tan interesada en silenciar estas prácticas? Si Salomón realmente poseía poderes sobrenaturales, ¿cómo los utilizó para influir en el destino de su nación? Y lo más importante, ¿qué secretos realmente teme que salgan a la luz? Si los poderes de Salomón eran reales y la Iglesia ha omitido esta parte de la historia, ¿tienen interés en mantener el conocimiento oculto bajo control? Aunque el reinado de Salomón terminó hace miles de años, su legado oculto sigue vivo hasta nuestros días. El impacto de sus prácticas mágicas todavía se siente en varias tradiciones ocultas y sociedades secretas alrededor del mundo. Varios grupos, como la masonería, tienen raíces en enseñanzas que supuestamente provienen de la sabiduría de Salomón. Sin embargo, es importante preguntar, ¿son estas enseñanzas realmente las mismas que las de Salomón o son versiones distorsionadas de un poder que adquirió de fuentes más allá del entendimiento humano? La cábala judía, la alquimia y muchas escuelas de misterios modernas también contienen fragmentos de la sabiduría que poseía Salomón. La magia y los símbolos de Salomón, especialmente su sello de Salomón, el famoso hexagrama, todavía se utilizan para invocar fuerzas espirituales y proteger ciertos conocimientos secretos. Algunos incluso creen que la sabiduría oculta a la que Salomón accedió a través de pactos e invocaciones todavía está custodiada por estas sociedades secretas. Pero la pregunta más importante es, ¿cuál es el verdadero precio del poder que obtuvo Salomón? ¿Sabía que este conocimiento mágico tendría un gran costo? ¿O fue que, al no comprender plenamente el alcance de sus acciones, Salomón creó un legado que todavía desafía a la humanidad, un recordatorio de la peligrosa relación entre el poder espiritual y el conocimiento prohibido? La historia de Salomón es una de las más enigmáticas y misteriosas de la Biblia. Aunque fue considerado el hombre más sabio que jamás haya vivido, también fue alguien que incursionó en prácticas ocultas que la Iglesia no quería que la humanidad conociera. La sabiduría que adquirió a través de invocaciones y pactos con seres sobrenaturales le dio poder, pero también trajo destrucción. Salomón no solo usó el conocimiento para controlar demonios y espíritus, sino que también usó esta sabiduría para convertirse en el gobernante de un imperio próspero. Sin embargo, esta prosperidad tuvo un costo, y al final de su vida, Salomón vio su reino dividido y su linaje corrompido por el mismo poder que él había ejercido. Si Salomón era tan sabio, ¿por qué no previó el colapso de su propio imperio? ¿Fueron la magia y el conocimiento oculto que buscaba dominar realmente la clave de su éxito? ¿O en realidad se estaba sacrificando en nombre de un poder que lo destruyó? La sabiduría que adquirió será recordada como un regalo del cielo o como una maldición que trajo ruina a todos los que la buscaron. Salomón fue, sin duda, uno de los personajes más enigmáticos de la historia religiosa y espiritual. Su sabiduría incomparable lo llevó a dominar el reino, pero también a abrir puertas a lo oculto y al control de fuerzas más allá de la comprensión humana. Usó magia para obtener poder, pero también invocó a los espíritus que lo guiarían a lo largo de su viaje y que al final pueden haber sido responsables de su caída. ¿Qué más se podría haber ocultado en la historia del rey que controlaba demonios y practicaba rituales prohibidos? Se borró deliberadamente la verdad sobre Salomón para impedir que las generaciones posteriores conocieran la verdadera naturaleza del poder que él poseía. ¿Qué pasaría si el legado de Salomón estuviera más vivo de lo que creemos, siendo cuidadosamente preservado por sociedades secretas mientras el mundo continúa ignorando el precio pagado por su sabiduría?
Si Salomón realmente poseía tal poder y sus enseñanzas secretas todavía circulan, ¿qué significa esto para el futuro de la humanidad? ¿Estamos destinados a repetir los errores de Salomón, atrayendo fuerzas que puedan consumirnos como lo hizo él? Si él sabía de la maldición que vendría, ¿qué más se perdió con el tiempo? Salomón fue un hombre que no solo hizo pactos con lo sobrenatural, sino que también trajo al mundo conocimientos que se habían mantenido en secreto durante siglos. Pero si esto es cierto, ¿qué más se ocultaba? ¿Qué otros personajes históricos, aparentemente santos, tuvieron contacto con lo oculto en formas que nunca han sido reveladas? Ahora que conocemos la historia de Salomón, la pregunta sigue siendo: ¿estamos preparados para afrontar lo que él descubrió? Comenta a continuación lo que piensas. ¿Crees que Salomón fue un gran sabio? ¿O fue simplemente un hombre que utilizó poderes prohibidos y fue consumido por ellos? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más historias reveladoras que continúan desafiando lo que sabemos sobre el mundo, la historia y los secretos escondidos en las sombras de la Biblia.